Imagina una fotografía tomada en una calle española hace algo más de 100 años. No importa demasiado si es Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla. Bajo las copas de los árboles, la luz cae a trozos sobre el pavimento. Un tranvía eléctrico avanza entre fachadas con balcones. Hay personas caminando cerca de las vías, un camarero junto a una terraza y niños que cruzan sin que toda la calle parezca prohibirles estar allí. Ahora imagina ese mismo lugar décadas después. El espacio sigue siendo el mismo, pero casi todo lo que lo ocupa ha cambiado. Asfalto, coches aparcados, carriles, semáforos, señales y ruido. ¿Qué ocurrió entre esas dos imágenes? ¿Cómo pudieron cambiar tanto las ciudades españolas en apenas unas generaciones? Y, sobre todo, ¿era inevitable? La respuesta no cabe en una frase sobre nostalgia. Tampoco basta con decir que antes España era más bonita. Durante el siglo XX, las ciudades tuvieron que afrontar crecimiento, pobreza, falta de vivienda, problemas de saneamiento y nuevas formas de transporte. Muchas decisiones que hoy criticamos parecían entonces modernas, prácticas e incluso urgentes. Si te interesan las historias que explican por qué nuestras ciudades son como son, puedes suscribirte al canal, porque las decisiones del pasado siguen escondidas en las calles que recorremos cada día. Para entender el cambio hay que volver a una época en la que la calle todavía no había sido organizada alrededor del automóvil. Aquellas ciudades no eran paraísos. Había barrios hacinados, viviendas insalubres, pobreza y enormes desigualdades. Pero la calle cumplía otra función. No era solamente un canal para desplazarse, era también mercado, lugar de conversación, extensión de la vivienda y escenario de la vida pública. En las plazas se vendía, se discutía, se esperaba y se celebraba. Los paseos arbolados ofrecían sombra. Y entre todo aquello comenzó a extenderse una tecnología que parecía hecha para la ciudad, el tranvía. En Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades, las vías pasaron a formar parte del paisaje cotidiano. Barcelona sitúa el inicio de su transporte público moderno en 1872 con el tranvía. Madrid desarrolló una extensa red y en 1954 sus vías alcanzaban 188 kilómetros. 2 años después, los tranvías madrileños registraron 260.7 millones de viajes. No eran un detalle pintoresco de las postales, eran infraestructura urbana. Permitían trasladar a muchas personas siguiendo corredores fijos y ocupando una franja contenida de la calle. El peatón sabía por dónde circulaban y el comercio crecía junto a las paradas, pero aquella forma de movilidad tenía un límite. Las redes envejecían, las ciudades se expandían y el autobús ofrecía algo muy atractivo: flexibilidad. No necesitaba raíles en cada nueva calle y podía cambiar de ruta. Al mismo tiempo, otro vehículo dejaba de ser una rareza para convertirse en una aspiración colectiva. El coche prometía salir cuando uno quisiera, elegir el camino y viajar en un espacio privado. En una España que buscaba modernizarse, el automóvil no parecía un enemigo de la ciudad. Parecía la prueba de que el futuro por fin había llegado. Y fue precisamente ahí donde empezó la transformación más profunda. Comprar un coche era una decisión privada, pero permitir que cientos de miles de coches circularan era una decisión urbana. Cada vehículo necesitaba espacio en movimiento y también cuando estaba detenido. Más carriles, aparcamientos, intersecciones, señales. Una fila de árboles podía dejar sitio a coches estacionados. Una vía de tranvía podía convertirse en un carril. Una acera podía perder unos metros. Una plaza podía admitir circulación. Cada modificación parecía pequeña. El problema era que la misma lógica comenzó a repetirse una y otra vez. En Madrid, el debate sobre el futuro del tranvía coincidió con el crecimiento del parque automovilístico, el envejecimiento del material y la apuesta por el autobús. Las dos últimas líneas cerraron en 1972. Barcelona había despedido sus últimos tranvías clásicos un año antes. No fue una conspiración ni una orden idéntica aplicada a toda España. Fue la convergencia de tecnología, costes, planificación y una idea de progreso que colocaba la circulación motorizada en el centro del problema urbano. Si había atasco, parecía lógico dar más capacidad. Si faltaba aparcamiento, parecía lógico buscar huecos.
Una decisión aislada apenas cambiaba una ciudad. Miles de decisiones similares, sí, pero los coches explican solo una parte. Mientras las calles se adaptaban al tráfico, España vivía una transformación demográfica enorme. El Instituto Nacional de Estadística describe el periodo de 1951 to 1975 como una fase de intenso impulso de las migraciones internas, marcada por el éxodo rural y la concentración urbana. Los movimientos hacia Madrid, Barcelona y otros focos industriales formaron parte de esa transformación. Las ciudades tuvieron que alojar a familias que llegaban mucho más rápido de lo que la trama tradicional podía absorber. De pronto, el gran problema no era conservar la proporción de una plaza antigua, era construir vivienda, conectar barrios, llevar servicios y permitir que la gente llegara al trabajo. Aparecieron grandes bloques residenciales, avenidas anchas, urbanizaciones y barrios periféricos diseñados casi desde cero. La escala cambió porque el problema también había cambiado. Un casco histórico formado durante siglos no podía reproducirse en pocos años para cientos de miles de nuevos habitantes. La estandarización permitía construir más deprisa y extender infraestructuras. Era racional. Era eficiente y, sin embargo, esa eficiencia empezó a producir paisajes urbanos cada vez más parecidos. El efecto se ve con especial claridad en las plazas. Durante siglos, una plaza había sido un vacío valioso porque podía llenarse de personas. Pero en la ciudad motorizada, un espacio vacío adquiría otro significado. Podía almacenar coches o distribuir tráfico. Lugares creados para concentrar la vida urbana terminaron, durante parte del siglo XX, ocupados por vehículos detenidos. No ocurrió en todas partes ni de la misma manera, pero la pregunta había cambiado. Antes se discutía qué podía suceder en una plaza. Después comenzó a discutirse cuántos coches podían atravesarla o dónde podían aparcar. Algo parecido ocurrió con los árboles. Cuando miramos una avenida histórica cubierta por grandes copas, es fácil imaginar que alguien decidió sustituir belleza por asfalto. La realidad suele ser menos cinematográfica. Un árbol podía interferir con una obra, una ampliación de calzada, o nuevas exigencias de visibilidad y mantenimiento. En otros lugares se plantó arbolado joven que tardaría décadas en crear la misma sombra. Pero la suma de esas decisiones importa en un país donde caminar bajo el sol de verano no es una cuestión puramente estética. La sombra modifica cuánto tiempo permanecemos en una calle, si nos sentamos, si paseamos o si buscamos llegar cuanto antes a un interior. Mientras tanto, la calle moderna se llenaba de objetos. Semáforos, señales, volardos, barreras, marcas viales, farolas funcionales, contenedores y carriles especializados. Casi todos responden a una necesidad real. Una ciudad compleja necesita normas visibles y organizar movimientos. Sin embargo, basta comparar dos fotografías para notar la consecuencia visual. En la imagen antigua, una fachada, una línea de árboles y un tranvía pueden dominar la composición. En la moderna, la vista compite con decenas de instrucciones. La calle nos habla constantemente, pero muchas veces lo hace en el lenguaje de la circulación. Entonces, ¿era España realmente más bonita? La respuesta honesta es que algunas fotografías nos engañan. Los fotógrafos retrataban grandes avenidas, plazas importantes y escenas dignas de conservar. Quedan menos imágenes de habitaciones hacinadas, humo o barrios sin servicios. Sería absurdo desear el regreso de la precariedad porque una postal de 1910 tiene árboles perfectos, pero también sería absurdo negar la diferencia que aparece en esas imágenes. Las prioridades del espacio eran distintas, y quizá la pregunta correcta no sea si la España de antes era más bonita. Quizá sea preguntar para quién estaba diseñada la calle, porque una calle nunca es neutral. Un metro dedicado al aparcamiento no puede ser al mismo tiempo una acera más ancha. Un carril de tráfico no puede ocupar simultáneamente una fila de árboles. Una vía de tranvía, un carril bici, una terraza y una zona de carga compiten por el mismo recurso, espacio. Por eso cambiar una ciudad siempre provoca resistencia. El comerciante teme perder clientes. El conductor teme tardar más. El vecino teme el ruido. El peatón pide sombra, y cada uno puede tener una preocupación legítima,
Tal vez por eso algunas ciudades españolas están recuperando ideas que durante décadas parecían antiguas. Peatonalizaciones, nuevos tranvías, carriles bici y recuperación de plazas vuelven a colocar la distribución del espacio en el centro del debate. Valencia reimplantó el tranvía moderno en 1994 y fue pionera en España en el regreso de este sistema. No significa que la ciudad del futuro vaya a copiar la de 1900. Los problemas actuales son diferentes, pero demuestra algo importante. Muchas decisiones urbanas que parecían definitivas no lo eran. Ahora vuelve aquella primera fotografía. Los árboles siguen formando una bóveda sobre la calle. El tranvía avanza entre peatones. Los balcones y los cafés componen una escena que nadie diseñó de una sola vez. Y ahora sabemos que su desaparición tampoco ocurrió de una sola vez. Fue una vía eliminada, un árbol retirado, una acera estrechada, una plaza abierta al tráfico, una calle ampliada, después otra decisión y otra, hasta que una generación encontró una fotografía en un archivo y preguntó, ¿por qué ya no construimos lugares así? Quizá no debamos volver al pasado. Aquella España tenía problemas que nadie debería romantizar, pero conocer la historia de las ciudades españolas nos recuerda que el aspecto de una calle no es una ley de la naturaleza, es el resultado de prioridades acumuladas durante décadas. Las calles que heredamos fueron decididas por otras generaciones, y las que existirán dentro de 50 años están siendo decididas ahora. Así que mira la calle en la que vives, piensa en cómo era cuando tus padres o tus abuelos eran jóvenes. Conserva árboles, una plaza, un antiguo trazado de tranvía o algún rincón que todavía parece pertenecer a otra ciudad, o ha cambiado por completo. Cuéntame en los comentarios qué ha ocurrido en tu barrio o en tu ciudad, y si has llegado hasta aquí, gracias de verdad por acompañarme durante toda esta historia. Si te interesan las calles, las ciudades y las decisiones del pasado que todavía afectan a nuestra vida, puedes suscribirte al canal, porque una ciudad nunca termina de construirse, simplemente cambia de manos de una generación a la siguiente.